Cuando Gene Roddenberry dio vida a Star Trek en 1966, pocos podrían haber adivinado su resonancia y longevidad. 10 series de televisión, 3 franquicias cinematográficas, 13 películas. Junto con su equipo creativo, Roddenberry creó un mundo en el que nuestros antepasados podían volver a contar sus historias. En el universo Star Trek, la historia de la Federación Unida de Planetas comienza cuando una nave espacial de extraterrestres humanoides detecta la curvatura de un motor que se está desplegando en el planeta Tierra. La curvatura señala a la galaxia que la raza humana acaba de lograr la capacidad de viajar interestelarmente. Los extraterrestres del planeta Vulcano llegaron rápidamente e hicieron el primer contacto. La historia en Star Trek de las señales que indica a las especies extraterrestres vecinas que algo estaba sucediendo en el planeta Tierra, que debían ir y echar un vistazo. Esta está realmente arraigada en nuestra propia historia. En realidad, fueron las tecnologías de la década de 1940 las que fueron el preludio de la repentina aparición de ovnis en todo el mundo. A lo cual siguió la Segunda Guerra Mundial. Nuestros experimentos con el tiempo y el espacio y la detonación de nuestras primeras bombas H habrían generado curvaturas en la estructura del espacio que nos rodea. Y fue después de esos experimentos que nuestra Marina y nuestra Fuerza Aérea tuvieron que comenzar a lidiar con la llegada de ovnis alrededor del planeta Tierra, a un ritmo que anteriormente era completamente desconocido para nosotros. Es posible que conozcas la película de 1950, El día que la Tierra se detuvo. Es posible que ahora nos riamos de esa película cuando la veamos, pero era una película muy resonante en ese momento y presentó la idea de que la presencia extraterrestre que estábamos presenciando se trataba de una presencia extraterrestre preocupada de que pudiéramos estar a punto de matarnos con bombas nucleares y no querían que eso sucediera. Yo creo que hay algo de realidad ahí. Y la razón por la que digo eso es Chernóbil. El 26 de abril de 1986, nuestro planeta sufrió lo que entonces fue el peor desastre nuclear en tiempos de paz. Sucedió en Ucrania, en la planta de energía de Chernóbil. El reactor 4 tuvo un mal funcionamiento, se sobrecalentó y se fusionó. Lo que siguió después fue una enorme explosión térmica. Aunque no fue una explosión nuclear, 180 toneladas de uranio enriquecido se hallaban dentro del reactor comprometido. Si el reactor 4 hubiera explotado, la mitad de Europa habría sido borrada del mapa. ¿Por qué no explotó? El Pravda, el gran diario ruso, informó la presencia sobre Chernóbil de un ovni. Fue presenciado por cientos de personas. Según testigos presenciales, la nave sobrevoló a unos 300 metros del reactor durante 6 horas alrededor del momento de la explosión. En palabras de Pravda, parece que los extraterrestres están preocupados por el medio ambiente del planeta. Yo me pregunto si esa presencia que se reportó estaba allí para evitar lo que podría haber sido una catástrofe mucho peor. Si fuera así, eso haría que Chernóbil fuera parte de una historia mucho más grande. Si recurrimos a las mitologías de nuestro mundo, muchas narrativas americanas, así como las de los Hopi, los Cherokee, los Mohicanos, los SH, muchas hablan de intervenciones extraterrestres en nuestro pasado ancestral que trataban de proteger nuestra supervivencia y equiparnos con las herramientas de la civilización. Así que la idea de una presencia extraterrestre benigna, de una presencia extraterrestre amistosa, que está aquí para vigilar a la raza humana y protegernos, tiene siglos de antigüedad. El libro del Génesis afirma eso, pero el Génesis también contiene una historia equivalente y habla de la tecnología humana que desencadena la llegada de una presencia extraterrestre malévola. 2 escritores de Star Trek crearon historias sobre estructuras de piedra que funcionaban como puertas estelares, portales o agujeros de gusano estables que podían transportar personas de una parte del universo espacio-tiempo a otra en un instante. La ciudad al fin de la eternidad, escrita por Harlan Ellison,
fue lanzada en 1967, y Nuestros ayeres, escrito por Jean Lisset Aroeste, fue lanzado en 1969. La teoría científica del agujero de gusano fue desarrollada por primera vez en la década de 1930 por Albert Einstein y Nathan Rosen. La lógica de su existencia surgió de la teoría de la relatividad general de Einstein. Llamaron a estos fenómenos teóricos puentes de Einstein-Rosen. En marzo de 2015, la NASA lanzó su misión de la multiescala magnetosférica. Su propósito es estudiar portales o agujeros de gusano en nuestro sistema solar. Se entiende que estos agujeros de gusano son portales electromagnéticos que permiten a las partículas de energía tomar un atajo entre la Tierra y el Sol. La NASA ha reconocido que su estudio de tales portales también se extiende a los fenómenos dentro de la atmósfera terrestre. En Escapando del Edén, yo sostengo que el concepto del portal o puerta estelar está realmente ahí en el libro del Génesis. Capítulo 11, cuando este se interpreta correctamente, y especialmente cuando lo lees junto con sus documentos de origen, que encontramos en las narraciones sumerias. En Génesis 11, la historia de la Torre de Babel habla sobre esta asombrosa estructura producida en nuestro pasado lejano, que la gente construyó para asegurar el futuro de los humanos que viven en el planeta Tierra, y fue construido, y así dice el texto, para permitirles llegar a los cielos. ¿Qué significa eso? La narrativa sumeria nos dice lo que significa. Ir allí, y lo aprendimos en el primer uso de Babel. 50 técnicos que envían 300 observadores desde la estructura directamente a sus estaciones en las estrellas. Lo que creo que hoy llamaríamos estaciones espaciales. La palabra Babel significa una puerta de entrada a los poderosos o una puerta de entrada para los poderosos. Estamos hablando de una puerta estelar. Entonces Babel es el uso de esta tecnología espacial que le indica a las especies extraterrestres vecinas que algo que vale la pena visitar está sucediendo en el planeta Tierra. Así puedes ver cómo eso es una contraparte de la historia del canon de Star Trek. Desafortunadamente, a diferencia de los vulcanos que aparecen en Star Trek, los extraterrestres que aparecen en Babel no son amigables. En Babel, cuando llegan los extraterrestres, estos miran lo que está pasando y dicen, si pueden hacer esto, nada va a ser imposible para ellos. Y ellos no quieren un planeta Tierra que viaje por el espacio, por lo que bombardean el planeta hasta devolverlo al estado de la edad de piedra, y devastan a la población humana hasta tal punto que nuestros antepasados tienen que volver a evolucionar. Una corriente de narrativas indígenas cuenta una historia de una tecnología espacial benigna que existía para salvaguardar al planeta Tierra. La contraparte de esa historia es la historia de Babel, que cuenta cómo la tecnología espacial provenía de una especie enemiga, sin buenos deseos para la humanidad. Pero ambas narraciones podrían ser verdaderas o contener una memoria ancestral. ¿Es esto posible? Que exista una tregua incómoda, un convenio o un acuerdo de cortesía entre un número de presencias extraterrestres, cada una con diferentes agendas para la Tierra y la humanidad. Estamos en un acuerdo medio estable, aunque es secreto, negociado por poderes desconocidos para nosotros, sobre la gestión del proyecto Tierra. En mi libro Escapando del Edén, planteé la idea de que hay un pacto o un tratado de algún tipo entre un grupo demográfico extraterrestre alrededor del planeta Tierra. Y esta idea en realidad está incrustada en las páginas del Antiguo Testamento de la Biblia, las escrituras hebreas. En esos tiempos hay un concepto extraño llamado el Consejo del Cielo. Ahora, traducido correctamente, yo creo que el Consejo del Cielo describe un cuerpo diverso de Elohim, o, para traducir la palabra, de poderosos. Y estos son seres con tecnología superior, entidades tan diversas que algunas pueden ser entidades energéticas o interdimensionales. La presencia de este consejo se revela desde las 2 primeras frases de la Biblia y no desaparece hasta la última página del Apocalipsis.
Las historias sobre el Consejo del Cielo en las escrituras hebreas y las narraciones mesopotámicas sugieren que los seres extraterrestres que componen dicho consejo ocupan sus lugares en un estado de competencia incómoda entre ellos. Parecen presidir diferentes colonias humanas y, a menudo, envían poblaciones humanas a guerras que tienen entre ellos, mientras compiten por la hegemonía y los recursos. Estas antiguas narrativas llegan luego a un punto en sus historias en el que la mayoría de las presencias extraterrestres ya no residen en el planeta Tierra. Sus intermediarios, los sacerdotes y profetas, dicen tener aún contacto con los señores supremos a través de tecnologías misteriosas e inexplicables. Y son los sacerdotes y profetas quienes dan sus órdenes a la gente, y los reyes humanos a menudo todavía envían hombres a la guerra en nombre de esos señores supremos. Pero estos señores supremos sobrenaturales parecen haberse retirado. Es un escenario realmente extraño, pero desde el rey Gilgamesh en adelante, y en las narrativas sumerias, eso es lo que tenemos. Y desde el rey Saúl en las escrituras hebreas en adelante, eso es lo que tenemos. Y puedes encontrar el mismo escenario dramatizado en la historia de Star Trek. Si miras el episodio El retorno de los arcontes, escrito por Gene Roddenberry y Boris Sobelman, ese es el escenario que es descrito, que el poderoso ya no está allí. El sacerdocio es el que está en su lugar y ellos son los que dan las instrucciones. Es perfectamente paralelo al periodo extraño y violento de las narraciones de nuestras historias religiosas. Como muchas de las historias de Star Trek, el regreso de los arcontes no es una falta de respeto sobre la idea de una fuente última o un dios en este sentido, pero es muy crítico con los poderes religiosos y con los sacerdocios y las religiones organizadas. Pero en nuestras mitologías antiguas hay otra razón detrás de este fomento de la violencia, la guerra y el conflicto por parte del Consejo del Cielo. Y este tiene que ver con lo que nosotros llamamos poderes arcontes. Y muchos de nosotros creemos que esto es algo con lo que estamos luchando ahora mismo. En 1947, en el desierto de Nag Hammadi, se descubrió en un conjunto de cuevas un archivo que contenía más de 800 manuscritos religiosos antiguos. Entre estos valiosos documentos antiguos había textos que habían sido mantenidos ocultos para el mundo durante casi 2 milenios, los evangelios gnósticos. Estos documentos representaban un tesoro especial de las sectas esotéricas del periodo temprano del cristianismo. Hablaban de una variedad de entidades desconocidas para la cultura occidental del siglo XX, relatos de abducciones y encuentros cercanos, descripciones de seres extraterrestres y viajes interestelares. También hablaban de entidades llamadas arcontes. Los arcontes eran entendidos por los gnósticos como seres no materiales que podían influir en el pensamiento humano y manipular a las personas para que tuvieran a menudo comportamientos más oscuros y negativos. El Día de la Paloma fue un episodio de la serie original de Star Trek, escrito por Jerome Bixby, que se emitió por primera vez en 1968. La tripulación de este proyecto se vio envuelta en un conflicto con otra especie, los Klingon. Sin embargo, pronto se descubre que seres diferentes a los humanos y a los Klingon han tenido interés en fomentar esta guerra. En el Día de la Paloma, la tripulación del proyecto se dio cuenta de que su pedacito de espacio y su nave habían sido invadidos por una forma de vida basada en energía, una forma de vida inmaterial que se alimenta de la energía de la vida biológica de este proyecto. En este sentido, es bastante parecido a un virus. A medida que se desarrolla el episodio, queda claro que este ser de energía es una especie de parásito que se alimenta de las energías de baja vibración de los Klingon y de los humanos. Las emociones de odio, ansiedad, ira, tristeza, desesperación y agresión, todas sirvieron para fortalecer la energía de estas entidades y para aumentar su influencia sobre las personas. A su vez, estos seres de energía buscan aumentar todas las emociones negativas entre los humanos y los Klingon para poder así seguir alimentándose de ellos.
Mientras tanto, la entidad permanecía oculta, manteniendo a las personas y sus comportamientos en la oscuridad. Finalmente se encontró una solución cuando el oficial científico del proyecto, el señor Spock, reconoce lo que está haciendo el parásito. Una vez que entienden cómo están siendo manipulados, los humanos y los Klingon derrotan al ser de energía, negándose a ir a la guerra. En lugar de eso, hacen las paces, y tras comenzar a relajarse y reírse juntos, la entidad simplemente tiene que irse para encontrar su alimento en otra parte. La idea de seres energéticos parecidos a un virus que influyen en el comportamiento humano está presente en los textos del cristianismo primitivo. El apóstol Pablo habla de espíritus elementales y seres y potestades que nos manipulan y disminuyen nuestra experiencia humana. En el libro de Efesios, él dice que nuestra verdadera lucha en la Tierra no es de humanos contra humanos, sino contra fuerzas espirituales o seres poderosos que están en los cielos. Y también en el Nuevo Testamento tenemos al escritor Juan hablando de seres espirituales que han venido a nuestro mundo para engañar a la población humana. Ahora, este es exactamente el drama que vemos en el Día de la Paloma. Spock lo soluciona, resuelve lo que está pasando y se da cuenta de lo que tienen que hacer para derrotarlos. El episodio está dramatizando una especie de entidad conocida por los antiguos gnósticos como arcontes, seres de energía similar a un virus, que pueden manipular el pensamiento humano y luego alimentarse de las emociones negativas. Eso es exactamente de lo que trata la historia, y en el libro de Job del Antiguo Testamento vemos los poderes de los arcontes en acción. Job es un libro con antiguas raíces sumerias, y en la historia hay una energía que es un arconte llamado Satanás, que quiere ver si puede entrar en la mente de un humano llamado Job y hacer que deje de adorar a su Dios. Es el mismo arconte poderoso, con el mismo nombre que con el que Jesús lucha al comienzo del Evangelio de Lucas, y la lucha es la misma. Este arconte poderoso intenta entrar en su mente y evitar que adore a su Dios. En el libro 1 Reyes sucede algo muy similar. Tenemos al líder del Consejo del Cielo queriendo fermentar una guerra entre dos grupos demográficos humanos. Y esto es en gran parte lo que hace el Consejo del Cielo. Y entonces, un ser espiritual se ofrece como voluntario para ir a la superficie del planeta para influir en las mentes de los asesores militares de uno de los reyes. Ahora, eso es lo que llamamos poder arcóntico. Entidades energéticas que pueden influir en el pensamiento humano y manipular el comportamiento humano para fomentar el conflicto y alimentarse de él. La historia de Jerome Bixby de El Día de la Paloma dramatiza un antiguo concepto. XP nos invita a hacernos preguntas sobre nuestro propio mundo. ¿Quién o de qué nos beneficiamos cuando vamos a la guerra unos contra otros? ¿Quién se beneficia del conflicto? ¿Qué ventaja ganamos cuando caemos en patrones de miedo, aversión, ansiedad u odio? La idea de que podemos estar bajo la influencia de una forma de vida tipo virus está maravillosamente dramatizada en El Día de la Paloma de Star Trek. Las mitologías de nuestro mundo lo revelan como una historia tan antigua como la humanidad y perpetuamente relevante. Está muy vigente. En el siglo XXI, la gente hace preguntas relacionadas con esta historia acerca de nuestras influencias arcónticas. ¿Por qué los algoritmos de nuestras redes sociales están volviéndonos más enojados, más deprimidos, más odiosos, más rencorosos y más polarizados? ¿Por qué nuestras políticas en todo el mundo están dando como resultado países cuyas poblaciones están más polarizadas que nunca? ¿Por qué estamos viendo un resurgimiento tan alarmante de la xenofobia en todo el mundo? ¿Se nos están contando las verdaderas razones detrás de nuestro compromiso en varias guerras? ¿Están nuestros gobiernos fomentando deliberadamente miedos e inseguridades? ¿Y son nuestras luchas realmente de humanos contra humanos? ¿O hay una capa arcóntica en toda la historia?
Si el planeta Tierra está rodeado por una comunidad de entidades extraterrestres y lo ha estado durante eones, ¿por qué su presencia es mantenida en secreto? ¿Y por qué el advenimiento de la tecnología nuclear y espacial habría acercado la presencia del extraterrestre a la vista del público? Está el Consejo del Cielo, al que se hace referencia en nuestras mitologías antiguas, todavía presente, pero operando con una política de bajo perfil. El universo de Star Trek, o parte de este al menos, está gobernado por un Consejo del Cielo, lo llaman Federación Unida de Planetas, y es una colaboración de civilizaciones similares a la humana que aprenden a buscarse unos a otros, que ocupan el universo juntos y aprenden de las diferencias que tienen entre ellos. Ahora, el compromiso de la Federación con otros planetas se rige por lo que se llama la Directiva Principal, pues la Directiva Principal es la ética superior que mantiene unida a la Federación en sus exploraciones. Y dice que si una civilización espacial avanzada aparece en un planeta que no viaja en el espacio, una nueva civilización, un planeta que desconoce a los vecinos interestelares, entonces no se les permitirá desvelarse. No se les permitirá anunciar su presencia o interferir en el desarrollo de ese planeta. Y las diversas civilizaciones de la Federación se vigilan entre sí, y más o menos se adhieren a ese compromiso, con algunas faltas aquí y allá. Pero esa es la regla. Los mantenemos encubiertos hasta que estén en el espacio. Me pregunto si de ahí es donde viene esa política de información secreta de nuestros gobiernos sobre los fenómenos ovni y el contacto extraterrestre. Ahora, nuestros gobiernos han mantenido una política de información secreta en torno a los fenómenos ovni y a los contactos extraterrestres durante 70 años. Y me pregunto si esa política del silencio en realidad emana de una directiva principal que no es la nuestra. El mundo de Star Trek resuena con las narraciones contemporáneas sobre contactos con extraterrestres. Está lleno de referencias a mitologías antiguas y a conocimiento esotérico. También está salpicado de predicciones hechas en la década de 1960 sobre los avances tecnológicos realizados hasta medio siglo después. Pantallas táctiles, tablets, asistentes de voz, Skype y FaceTime, teléfonos Bluetooth, aluminio transparente, impresión 3D y el traductor universal. Todos aparecieron en Star Trek entre 30 y 50 años antes que en nuestra vida. Si Star Trek es meramente ficción, ¿por qué está tan impregnado de predicciones futuras y de los ecos del antiguo conocimiento mitológico y esotérico? ¿Están Roddenberry y sus compañeros escritores de alguna manera descargando información de un inconsciente colectivo o incluso canalizándola desde un campo de información más amplio? ¿Estaban Roddenberry y compañía reciclando deliberadamente mitologías del mundo antiguo para contar sus historias y hacer sus preguntas a una nueva generación? ¿Fueron Roddenberry y sus acólitos guionistas privilegiados con información clasificada? Sí, sí y sí. John Pavel es un guionista de Hollywood que contribuyó a Star Trek, y él habla sobre la participación de Roddenberry con la fundación esotérica de la Mesa Redonda, con canales como el del Dr. Andrea Puharich y DJ Vinoz, y con las investigaciones paranormales del Proyecto Penguin del Ejército de los Estados Unidos. Así que, ¿tiene Roddenberry acceso a un conocimiento canalizado o esotérico? John Pavel dice, sin ninguna duda. Gene Roddenberry ciertamente tenía interés en Platón y en los filósofos antiguos. Y un repaso del nombre de los primeros episodios nos indica esto. Tenemos Camino al Edén, Requiem para Matusalén, ¿Quién llora por Adonis?, Viaje a Babel, Helena de Troya, Los hijastros de Platón. La idea es bastante clara. Gene Roddenberry tenía una conexión cercana con el escritor y creador de Outer Limits, Leslie Stevens Jr. Ahora, el padre de Stevens era un colega cercano de Rico Bata. Bata y Stevens fueron nombrados almirantes por su participación en proyectos aeroespaciales encubiertos en los años 40 y 50.
De hecho, Bata fue uno de los arquitectos del proyecto Paperclip. Esa es la operación que cogió a los mejores científicos y la experiencia tecnológica de Alemania en tiempos de guerra y transportó a todos estos a Estados Unidos y les otorgó las autorizaciones de seguridad más altas y los puso en los cimientos de lo que se convertiría en la NASA. Así que lo que todo eso significa es que Gene Roddenberry y su amigo Leslie Stevens tuvieron acceso a muchos proyectos clasificados. Así que, ¿tenía Gene información privilegiada? Yo creo que sí. También se sabe que Gene Roddenberry tuvo contacto con Rand Corporation y estuvo muy involucrado con sus exploraciones tecnológicas clasificadas. Así que, nuevamente, ¿información privilegiada? Yo creo que sí. El universo de Star Trek explora muchas dimensiones extrañas. También prueba los orígenes mismos de la vida consciente. En Star Trek II, La ira de Khan, vemos al Capitán Kirk y a su némesis, Khan, enzarzados en una pelea mortal por una tecnología llamada el dispositivo Génesis. El dispositivo Génesis otorgaba la capacidad de terraformar y de sembrar el código genético de la vida biológica en cualquier planeta con agua. Esa es la versión cinematográfica de la teoría de la panspermia. En la década de 1960, Francis Crick, codescubridor de la doble hélice de ADN, argumentó con convicción que el código genético de la vida en la Tierra se originó en algún lugar del espacio exterior. Este código genético puede haberse diseminado por toda la galaxia para generar la vida biológica y sensible en cualquier planeta acogedor. Los defensores de esta teoría incluyeron al físico Leslie Orgel y a Carl Sagan. Y en la actualidad, los eminentes investigadores acerca del ADN, Maxim Makulov y Vladimir Szczerbak, argumentan que los elementos de la codificación matemática de nuestro ADN prueban que dicho diseño se originó fuera del planeta y que fue inteligentemente diseñado y artificialmente creado por una inteligencia extraterrestre. Esta teoría, que es sostenida por científicos serios de todo el mundo, creo que merece una seria atención. Lo que encuentro fascinante es que es una historia que ya conocíamos a través de las mitologías de nuestro mundo. Platón cuenta esa historia, la tradición maya cuenta esa historia, narraciones indígenas de América del Norte, Mesoamérica, África, Sumeria. Y como argumenta mi libro, esta también está incrustada en el libro del Génesis. Ahora, la narrativa indígena del pueblo zulú del sur de África, la historia de Unkulunkulu, cuenta la historia de una forma hermosa y cinematográfica. Todas las formas de vida, dice, con las que estamos familiarizados, vinieron a la Tierra al principio en forma de semilla, desde el espacio exterior. Y así las semillas, las plantas, peces, pájaros, animales y los humanos simplemente llegamos y nos habituamos al planeta Tierra. Ahora, esa es la visión zulú de la panspermia. Busca un capítulo de Star Trek, la nueva generación, llamado La Persecución, y verás una versión muy precisa de este concepto de la panspermia y del diseño artificial. Todo muy bien resumido por datos que exponen a sus capturados sobre los orígenes de la vida en este cuadrante del universo. Una y otra vez, Star Trek nos trae vanguardia, teoría científica de vanguardia, conocimiento esotérico y la renarración de historias ancestrales sobre quiénes somos como especie. Yo creo que la gran pregunta que nos hace Star Trek es si podemos tener conciencia, inteligencia, amor y armonía entre una diversidad de seres, una federación de planetas, y todos sin destruirnos unos a otros en el proceso. Y para mí esa es la gran pregunta. Es la misma pregunta que nos planteó la enseñanza de Platón hace 2500 años.
Yo hice un documental, es uno de los primeros vídeos en el canal de Paul Wallis, así que disculpadme por la calidad. Este se llama Oneness and Consciousness, y plantea esa gran pregunta, y examina los dos modelos de unidad que encontramos en el universo de Star Trek, los Borg y la Federación de Planetas. Por un lado están los Borg, que dan mucha importancia a la uniformidad y al control. Tienen orden, pero no amor, ni creatividad, ni disfrute. Y luego, por otro lado, está la Federación de Planetas, una galaxia, todo tipo de seres, que se sienten cómodos en su diversidad y se enriquecen mutuamente de las diferencias que hay entre ellos, y están aprendiendo sobre la vida en conjunto. Yo he sido fanático de Star Trek desde la década de 1970, y durante el tiempo que Star Trek ha estado entre nosotros, este ha hecho poderosas contribuciones sociales y políticas. Nos hizo pensar sobre Vietnam, sobre los derechos civiles, sobre la Guerra Fría, sobre los derechos de las mujeres y la aceptación del otro, y al mismo tiempo, el conocimiento esotérico que nos trae, la información privilegiada que comparte en forma de historia. Las historias ancestrales que nos vuelve a narrar hacen de Star Trek una historia para todo el mundo, para todas las épocas, y nos plantea las grandes preguntas de la vida. Yo he llegado a creer que hay mucha menos ficción en el mundo de lo que generalmente pensamos. A veces lo que sentimos no podemos presentarlo como un hecho, y lo presentamos como ficción. Y a veces, en nuestras narraciones, las historias antiguas resurgen, historias de nuestro inconsciente colectivo, historias de traumas que lleva a nuestra memoria genética. Y cuando una historia resurge, y se cuenta y se vuelve a contar durante milenios, creo que es porque nos está diciendo una verdad. Mi investigación en Escapando del Edén me llevó al libro del Génesis, a las antiguas narrativas sumerias, a África y a Mesopotamia. Y mientras leía las historias de los comienzos, conservadas por nuestros antepasados del mundo, seguía reconociendo las historias. Y todo el rato pensaba, espera un minuto, yo conozco esta historia, lo he visto en una película. Estas historias antiguas parecen seguir resurgiendo generación tras generación. Es como ver los recuerdos y flashbacks de un paciente con amnesia. Flashbacks de los traumas que nos trajeron aquí. Piensa en Logan's Run, 2001 Odisea en el espacio, Tarzán, El libro de la selva, El planeta de los simios, Prometheus, Contacto, Ice White Shut. Piensa en Matrix, Rebelión en la granja, 1984, Los Juegos del Hambre. Todos encajarían en esa categoría. Mira debajo de la superficie, escucha el mensaje. Hay un recuerdo que todos ellos llevan. Las historias que perduran lo hacen porque nos dicen una verdad sobre nosotros mismos. Y creo que esa es la razón por la que la historia de Star Trek es hoy tan vívida e interesante como cuando apareció por primera vez en nuestras pantallas en 1966. Y las verdades específicas que tiene que decirnos tienen que ver con nuestros orígenes como especie, con los desafíos que enfrentamos en este universo material y con nuestro potencial como una especie sensible y consciente. Nuestras mitologías mundiales, nuestras narrativas ancestrales, apuntan a un origen extraterrestre de la vida en la Tierra y a una intervención extraterrestre en la evolución de nuestros ancestros, y a una presencia extraterrestre actualmente en el planeta Tierra. Hablan de una lucha con fuerzas no materiales, con energías, con las que tenemos que luchar si queremos lograr una vida armoniosa y feliz en el planeta Tierra y en el cosmos. Y estas narrativas surgen una y otra vez en la historia de Star Trek. Visita nuestro sitio web oficial elquintotipo.com.